Buenas tardes, soy el doctor Martín. El día de hoy le vamos a hacer una exploración física del abdomen. ¿Cuál es su nombre? Raúl Zúñiga. Raúl Zúñiga, mucho gusto. Le comento, todo lo que se haga aquí va a ser de carácter privado. Y ahora voy a proceder a lavarme las manos y a revisar que la luz sea adecuada. Ok, lo espero. La inspección comienza con el paciente en posición de Fowler a 45 grados. Le solicitaremos que extienda sus manos para poder inspeccionarlas buscando piel bronceada, ictericia, manchas de nicotina o nevos en araña. En las uñas valoraremos acropaquia, uñas amarillas o manchas de tabaco, coiloniquia o leuconiquia. A continuación le pediremos al paciente que coloque las manos en posición de detener el tráfico y valoraremos asterexis o temblor. Después le pediremos al paciente que coloque las palmas hacia arriba y buscaremos eritema palmar o contracturas de Dupuytren. Finalmente, lo último que consideramos es revisar el pulso para ver si es irregular o regular y la frecuencia respiratoria. A continuación pasaremos a inspeccionar la cara. Para esto primero debemos valorar las conjuntivas, que no estén pálidas por la presencia de anemia en el paciente. A continuación, en las escleras revisaremos que no estén amarillas por signo de ictericia. Después pasamos a la inspección de la boca. Valoraremos la dentición adecuada y las encías saludables, que no haya presencia de alguna úlcera aftosa. Pasaremos a inspeccionar el cuello, solicitando al paciente que coloque la cara hacia el lado izquierdo y valoremos el incremento en la presión venosa yugular como en una obstrucción de la vena cava superior o en algunas otras patologías. Presionaremos el área hepática para observar si hay el reflujo hepato-yugular. Vamos con la inspección del abdomen. Para esto el paciente debe de estar en decúbito supino y el primer paso es valorar la forma y el volumen del abdomen, que sea proporcional al cuerpo y si hay presencia de distensión o masas. El estado de la superficie debe de ser prestar atención a lesiones recientes, cicatrices, red venosa colateral, la distribución del vello e ictericia, opioderma gangrenoso y nevos en araña. Parte de la inspección también es la inspección dinámica, en la que le pediremos al paciente que realice la maniobra de Valsalva o que trate de incorporarse mientras nosotros colocamos nuestra mano en la frente, poniendo resistencia al movimiento. Esto es con la intención de valorar si aparecen nuevas masas o si una masa ya localizada aumenta el volumen. Comenzamos con la palpación del abdomen y utilizamos la tipo superficial primero. Para esto usaremos nuestra mano dominante y tocaremos con delicadeza la superficie abdominal del paciente, valorando la sensibilidad de cada dermatoma. Para esto le preguntaremos al paciente si siente el roce de nuestros dedos del lado derecho y del lado izquierdo. Para valorar la temperatura con el dorso de la mano, la colocaremos en distintos puntos del abdomen comparando que sea igual. En caso de que se necesite valorar el dolor, debemos preguntar al paciente si presenta un área dolorosa y palparemos lo más distal al dolor y terminaremos en el área donde él siente la sensación dolorosa. A continuación, debemos valorar los reflejos abdominales utilizando un objeto romo como una batelenguas. Los deslizaremos de un lado al otro del paciente por arriba y abajo del ombligo. Estos reflejos se manifiestan con una contracción de la pared abdominal en dirección al movimiento del objeto. Por último, debemos palpar la textura y la superficie de la piel con la palma de nuestra mano para identificar áreas depresoras, abultamientos, zonas ásperas o zonas lisas. También debemos medir el panículo adiposo. Para esto usaremos nuestro dedo pulgar e índice y tratamos de contener entre ellos el pliegue de la piel. Palpación media, en la que utilizaremos nuestra mano dominante y debemos aplicar presión suficiente como para blanquear parcialmente el área distal de nuestras uñas. Se observa la cara del paciente y se pregunta sobre la presencia de dolor. Se valora la presencia de ganglios linfáticos, que se sentirán como pequeños nódulos. Se valora el tono muscular presionando el abdomen en distintos puntos y
Si en la palpación superficial notamos alguna masa, debemos de ver si es móvil o fija, si produce dolor o si tiene consistencia blanda o dura. Seguimos con la palpación profunda. Para esto le pediremos al paciente que flexione sus rodillas y para esta palpación se utiliza la mano dominante y observaremos siempre la cara del paciente y preguntaremos sobre la presencia de dolor. En ocasiones podemos utilizar ambas manos una sobre la otra, realizando movimientos circulares y aplicando la presión necesaria para blanquear el área de las uñas. Debemos palpar con la técnica de cada donante buscando alguna masa. Intencionadamente debemos buscar el borde hepático en el hipocondrio derecho, el riñón en el flanco derecho y el ciego en la fosa ilíaca derecha. Debemos recordar siempre palpar el epigastrio en busca de hernias, igual que el mesogastrio, sin olvidar palpar la vejiga en el hipogastrio. Para palpar el marco colónico con nuestras manos en forma de gancho, partiendo a media distancia entre la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior, y por esto se busca delimitar el colon, el cual es blando e indolor. Solicitaremos al paciente que se coloque en decúbito lateral derecho para palpar el reborde esplénico en el hipocondrio izquierdo, con la mano izquierda agarrando y rodeando al paciente y la mano derecha colocada debajo del reborde costal, presionando en dirección al vaso. Recordaremos que durante la esplenomegalia la palpación inicia en la fosa ilíaca derecha. A continuación pasaremos a valorar el riñón izquierdo con la técnica de Guyon. Para palpación de los riñones debemos colocar al paciente otra vez en decúbito supino y debemos poner una mano en el dorso de manera transversal con el extremo en el ángulo costovertebral, mientras la mano contraria se coloca lateral al músculo recto anterior, avanzando lentamente desde la fosa ilíaca, tratando de identificar el polo inferior del riñón con las yemas de los dedos durante la expiración. El pulso de la aorta es de las últimas cosas que se debe de evaluar y se palpa presionando firmemente con ambas manos en la línea media entre la cicatriz umbilical y la apófisis sifoides, con ambas manos sintiendo las pulsaciones aórticas y podremos delimitar su diámetro. Debemos recordar que una masa pulsátil es característico de un aneurisma. A continuación seguimos con la percusión del abdomen. Para esto usaremos ambas manos, donde la mano dominante golpeará con el dedo medio a la articulación interfalángica distal del dedo medio de la mano contraria. Con el paciente en decúbito supino debemos trazar líneas verticales imaginarias desde la apófisis sifoides en forma descendente. Percutiremos siguiendo estas líneas para delimitar el timpanismo abdominal. Debemos recordar que en situaciones especiales los hipocondrios pueden presentar una matidez por el crecimiento del hígado y vaso. En pacientes con constipación crónica pueden presentar matidez en la fosa ilíaca izquierda y la matidez en el hipogastrio puede ser un útero gestante o una retención urinaria. Cuando se delimita el tamaño del hígado, se percute sobre la línea medioclavicular derecha, descendiendo desde el cuarto espacio intercostal derecho, identificando el claro pulmonar, notando el cambio de matidez hepática y continuaremos percutiendo hasta percibir el cambio de la matidez al timpanismo abdominal, recordando que la percusión en el caso de una hepatomegalia iniciará en la fosa ilíaca derecha, de la misma manera que se realizará en el caso de una esplenomegalia. Continuamos con la auscultación. Para iniciar debemos colocar el diafragma del estetoscopio en el mesogastrio o cuadrante inferior derecho o cuadrante inferior izquierdo para auscultar los ruidos peristálticos durante 1 minuto. En casos de que no se ausculte nada, podemos moverlo a otra área del abdomen y esperar otro minuto, recordando que lo normal es escuchar de 5 a 34 ruidos en 1 minuto. Podemos valorar soplos de las principales arterias ubicadas en el abdomen. Por ejemplo, si lo colocamos en el epigastrio, podemos buscar soplos de la aorta abdominal. En el hipocondrio derecho, podemos buscar flujo turbulento de la arteria hepática.
En el hipocondrio izquierdo, soplos de la arteria esplénica. En pacientes con patología hepática y con presencia de red venosa abdominal, podemos auscultar las dilataciones venosas, así como el reborde costal derecho, búsqueda de murmullos venosos. En los casos necesarios y dependiendo del paciente, podemos delimitar el tamaño hepático con una técnica de rascado. Para esto colocamos el diafragma del estetoscopio en el epigastrio. Con un dedo índice rozamos la piel del paciente en forma descendente, iniciando en el cuarto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Debemos prestar atención al sonido que percibimos con el estetoscopio cuando se produzca un cambio en el sonido. Podemos delimitar el borde superior del hígado. Si continuamos rozando la piel del paciente, notaremos otro cambio de sonido y con eso podemos delimitar el borde inferior del hígado, recordando que lo normal es de 6 a 12 centímetros en la línea medioclavicular. Es importante recordar que existen diferentes maniobras abdominales, las cuales pueden realizarse dependiendo el cuadro clínico de nuestro paciente. A continuación se repasarán las más importantes. En la patología de la vesícula biliar tenemos el signo de Murphy. Con el paciente en decúbito supino, con las rodillas flexionadas, solicitaremos que el paciente inspire profundamente mientras se palpa el punto cístico. El signo resulta positivo si se presenta suspensión brusca de la inspiración al desencadenarse o agravarse dolor durante la maniobra. En la patología del apéndice tenemos 4 signos. El primero es el signo de Blumberg. Se utiliza para irritación peritoneal. Se debe realizar presión en cualquier punto del abdomen y soltar de forma brusca, lo cual desencadena mayor dolor al descomprimir la zona. Seguimos con el signo de Blumberg referido o Robsing, utilizado para apendicitis. Se presiona sobre cualquier cuadrante inferior izquierdo y se hace una retirada rápida, lo cual provocará dolor en el cuadrante inferior derecho. Continuamos con el signo del psoas. Para apendicitis, en la maniobra se debe colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y le solicitamos que extienda su pierna derecha hacia su espalda, lo que causaría dolor en la fosa ilíaca derecha. Seguimos con el signo del obturador. Para apendicitis, con el paciente en decúbito supino, se flexionará la cadera y la rodilla derechas, llevando a la cadera a una rotación interna, lo cual debería desencadenar dolor en el paciente. Seguimos con las pruebas para ascitis. Son 3 signos. El primero es el signo de témpano de hielo o peloteo, presente ante un abdomen con ascitis y organomegalia. Se realiza colocando los dedos tensos sobre la estructura valorar y se presiona de forma rápida y brusca para desplazar el líquido debajo de la misma y que el órgano pelotee. Seguimos con la prueba de la oleada ascítica. El paciente va a estar en decúbito supino y se ayudará con el borde cubital de su mano colocándolo en la línea media del abdomen ejerciendo presión. El explorador colocará una mano en el flanco, el cual percibirá la oleada, y la otra va a percutir con la yema de los dedos sobre el flanco contrario. Finalmente tenemos el signo de la matidez cambiante. Sabiendo que el movimiento genera que el líquido cambie de lugar hacia las zonas de declive, se percutirá en forma radiada al paciente partiendo de la cicatriz umbilical, marcando el cambio de timpanismo a matidez para establecer un margen. Posteriormente, el paciente se coloca en decúbito lateral y se realiza el mismo proceso, lo cual revelará el cambio de posición del líquido. Ahora haremos el hígado con la técnica del gancho. El paciente estará en decúbito supino y procederemos a ubicar el reborde costal derecho. Posicionamos ambas manos con los dedos 2 a 5 listos para palpar el reborde hepático por debajo de las costillas. Le solicitamos al paciente que realice una inspiración profunda y buscamos palpar la forma y consistencia del hígado, el cual debe ser liso y retinente. Podemos también evaluar el reflejo hepatoyugular al hacer esta técnica. Finalmente valoramos el riñón. Con el paciente sentado colocamos nuestra mano no dominante en el ángulo costovertebral del paciente y realizamos una percusión con el puño cerrado de nuestra mano dominante.
Al realizar esta maniobra podemos prestar atención al dolor característico que hace positiva esta prueba.